Hoy nos toca revisar este tema. Ay, Dios, no he empezado a grabar. Se me olvida que tengo que empezar a grabar. Ok. Muy bien. Entonces, hoy tenemos que revisar este tema. Yo entiendo que Bernie Levy es un poco complejo, pero este tema en Constanzo no desarrolla todo lo que tiene que desarrollar, entonces por eso les puse a leer este capítulo. Bueno, para empezar, hay que ver que cuando las células se quieren comunicar entre sí, se recuerdan que habíamos platicado, por ejemplo, en transmisión sináptica, que hay un neurotransmisor que le comunica una señal o sea, una señal que es química en este principio para que ocurra un evento electroquímico en la célula posináptica y posteriormente esta célula produzca algo, ¿verdad? O haga algo. Entonces, es la forma en que trabaja todo nuestro organismo, ¿verdad? Todas nuestras células, todos nuestros tejidos trabajan de esta forma. Y entonces, las vías de señalización celular se refieren a ese tipo de pasos o mecanismos que tienen que ocurrir para que unas células se comuniquen con otras y pueda el cuerpo funcionar bien, ¿verdad? Entonces, las vías de señalización celular van a cumplir con estas características, ¿sí? Que tenemos enumeradas acá y que también las enumeran en las páginas de Bernie Levy, ¿sí? Son múltiples pasos jerárquicos. Esto quiere decir que no nos podemos brincar ni un paso, ¿verdad? Todo lleva un orden y una jerarquía para poderse llevar a cabo, ¿verdad? Una vez que la hormona o neurotransmisor o la sustancia reguladora se une a su receptor, entonces va a activar una serie de moléculas intracelulares que van a amplificar las respuestas, ¿verdad? Es decir, una proteína receptora que se une con una molécula reguladora, ¿sí? Va a activar otra proteína, pero recuérdense que no solo es un receptor, son varios receptores, un montón de receptores en una célula para un determinado ligando, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos receptores va a generar una acción y esto va a amplificar las respuestas, ¿verdad? Luego también se pueden activar múltiples vías solo por la unión de un ligando con un receptor. ¿Para qué? Para que regule diferentes funciones celulares, que pueden ser tan simples como captar glucosa y aminoácidos, ¿verdad? O la contracción muscular, o que la sustancia empiece, o que la célula empiece a producir nuevas proteínas y cambie su función, ¿verdad? O aumente su función. Entonces, de eso se tratan todas estas vías de señalización. Ahora, una de las situaciones también es que estas vías están reguladas por retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya la hormona activó el receptor activó otras moléculas intracelulares. Se produjeron las activaciones de todas las vías y la célula hizo su función, entonces aquí se va a mandar una señal por retroalimentación, es decir, va a regresar la señal por otras vías igualmente, ¿verdad? Para que ya cese de haber unión de una hormona reguladora con un receptor y que ya no haya más activación de estas múltiples vías, ¿verdad? Para que la célula detenga, por ejemplo, su proliferación, ¿sí? Cuando fallan estas vías, vías celulares de comunicación, es cuando aparecen, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Ustedes saben que en el cáncer lo que está pasando es que hay una proliferación sin regulación de las células, ¿verdad? Empiezan a proliferar y a invadir otros tejidos. Entonces aquí lo que hay es una anormalidad en la regulación por retroalimentación, ¿sí? Ok, hay algunas definiciones que es importante que sepamos, ¿verdad? Que son estas que les puse en este esquema, ¿sí? ¿Qué es un ligando o un agonista? Que ya platicamos de estas cosas. Es una sustancia reguladora externa, ¿verdad? Cuando vimos transmisión sináptica, el ligando es un neurotransmisor, pero puede ser una hormona también, o puede ser cualquier otra sustancia que vaya a producir una vía de señalización en una célula, ¿sí? Se llama agonista porque lo que va a producir va a ser una reacción que la célula, por ejemplo, se tiene que contraer o tiene que producir exocitosis de una sustancia, ¿verdad?
También hay ligandos que son antagonistas, ¿sí? Es decir, que bloquean la acción, ¿verdad? Que bloquean la acción que una hormona reguladora produce. Y aquí hay muchos medicamentos que pueden ser antagonistas, ¿verdad? Por eso es importante entender este mecanismo de las vías de señalización celular. El receptor, pues ya hemos hablado de estos, ¿verdad? Estos son componentes macromoleculares de la célula, o sea, proteínas, ¿sí? Generalmente son proteínas integrales transmembrana que están en las membranas de las células. Pueden estar dentro, insertadas en la membrana, puede estar dentro del citoplasma, pueden estar en la membrana del núcleo o directamente colocadas sobre el ADN, ¿verdad? Sobre todo en las hormonas cuya acción es a nivel del núcleo de la célula. ¿Qué son los transductores? Son moléculas intermediarias, ¿verdad? Que van a ser el vínculo entre el receptor, o sea, la unión del receptor con el ligando y la respuesta celular que se requiere. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del músculo, el receptor es el canal iónico de cationes, ¿verdad? Que se une a la acetilcolina, y la respuesta celular que se requiere aquí es la contracción muscular. Y para esto se van a activar una serie de proteínas intracelulares, que ya veremos cuál es el mecanismo, pero todas estas moléculas que se van a activar van a ser intermediarias, ¿verdad? Y luego todo este proceso de la unión del ligando con el receptor, la activación de transductores y de otras moléculas intermediarias hasta la respuesta celular, lo que llamamos transducción, ¿verdad? Ok, entonces en Bernie-Levy tienen cabalmente este esquema, ¿verdad? En donde pueden ver aquí el ligando unido a su proteína receptora, y entonces esta unión va a activar las proteínas intermediarias que se llaman proteínas de señalización celular. Estas proteínas pueden ser una sola proteína, por ejemplo, ¿verdad? O pueden ser varias proteínas que van a ir activándose en cadena hasta llegar a las proteínas diana o proteínas efectoras. Estas proteínas efectoras, por ejemplo, van a ser proteínas de transporte, que van a alterar el transporte de iones o de otros solutos. Por ejemplo, lo que hace la insulina en el músculo y en el tejido adiposo, que insertan transportadores de glucosa e insertan transportadores de aminoácidos en el músculo, ¿sí? Pueden activar alguna enzima metabólica que va a cambiar el metabolismo de la célula. Puede alterar una proteína reguladora de genes que va a alterar la expresión genética de la célula, ¿verdad? Y aumentar o disminuir su función. O una proteína del citoesqueleto que altera la forma o el movimiento de la célula. O proteínas del ciclo celular que alteran el crecimiento y la división celular, ¿verdad? Estas serían al final las proteínas diana que se van a encargar de hacer la acción, ¿verdad? De realizar lo que la célula tiene que realizar. Y entonces por eso es que les digo que son múltiples pasos con una jerarquía, ¿sí? Ok, ahora, dentro de los tipos de comunicación intercelular que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a encontrar todos estos que están en este esquema también, ¿sí? Vamos a tener las comunicaciones de contacto. Esto lo podemos ver en el sistema inmune como un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, las células, hay células que le presentan antígenos a las células que son fagocíticas, ¿verdad? Y entonces se tiene que conectar la célula que tiene el antígeno con el receptor, y entonces esto activa un fagocito, ¿sí? Tienen que estar, una de las células tiene que tener el ligando y la otra tiene que tener el receptor, y entonces se unen, y a esto es una comunicación de contacto. Otro tipo de comunicación de contacto que mencionan en Bernie-Levy es el acoplamiento eléctrico, ¿verdad? Este es el acoplamiento que se da a través de uniones de hendidura entre células del músculo liso, por ejemplo, o del músculo cardíaco, ¿verdad? Que se transfieren entre sí la corriente de iones, y entonces esto va a generar una contracción sincronizada de todas las células musculares. El otro tipo de comunicación es la comunicación paracrina. ¿Esto qué significa? Que una célula va a producir una molécula señalizadora, ¿sí? O reguladora, que va a difundir en el espacio extracelular adyacente y que va a llegar a células que están vecinas a ella, ¿verdad? Que no son del mismo tipo, sino de tipo diferente. El ejemplo que les ponen ahí es la célula enterocromafín, que está en una de las, esas están en las glándulas del estómago, ¿verdad? Y vecinas a las células enterocromafines están las células parietales, que son las que producen ácido clorhídrico. Entonces, la célula enterocromafín libera histamina, que se une a receptores de las células parietales que son vecinas, y entonces estas células parietales por este estímulo empiezan a producir ácido gástrico,
¿sí? De la comunicación sináptica ya hablamos extensivamente, ¿verdad? Recuérdense que tiene que ver con una neurona, siempre tiene que estar involucrada una neurona. La comunicación endocrina son células reguladoras que liberan sus hormonas hacia la circulación para que alcancen células más lejanas, ¿verdad? Por ejemplo, la liberación de la FSH y la LH de parte de las células de la hipófisis para que lleguen hacia las gónadas, ¿verdad? Hacia los ovarios y los testículos y regulen su funcionamiento. Y por último, hay un tipo de regulación que se llama autocrina, ¿sí? La autocrina implica que una célula libera una sustancia que va a regular otras células, pero que también va a producir un efecto regulador en sí misma. Hay unas células, hay unas neuronas, las neuronas adrenérgicas que liberan norepinefrina en su botón sináptico, van a tener receptores tipo alfa 1 en su mismo botón sináptico. Entonces liberan norepinefrina a estas células y esta norepinefrina a otras células, ¿verdad? Que tienen receptores, pero como ella también tiene receptores en el botón sináptico alfa 1, pues entonces la norepinefrina también se une a sus receptores. ¿Y esto para qué? Para regular la liberación de norepinefrina, que esta no sea tan, digamos, que no esté sin control, ¿verdad? Entonces, cuando la norepinefrina, que la misma célula, que la misma neurona liberó, se une a su propio receptor, esto hace que disminuya la liberación de noradrenalina, ¿verdad? Si no se imaginan, pasaríamos con estrés agudo todo el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctora. Dígame. Disculpe, quería explicar otra vez el endocrina, que no me quedó muy claro. La endocrina es cuando una célula libera una hormona y esta hormona viaja a través de la circulación sanguínea y se va a algún tejido lejano, ¿verdad? Por ejemplo, les ponía el ejemplo de la hipófisis que libera dos hormonas que se llaman LH y FSH y estas se van a través de la circulación sanguínea hasta los ovarios, ¿verdad? Desde la hipófisis que está en el cerebro hasta los ovarios. O por ejemplo, otra hormona que se produce en la hipófisis que se llama la tirotropina, ¿verdad? La TSH, que viaja a través de la circulación para la glándula tiroides que está en el cuello, ¿sí? En la parte posterior en la parte anterior de la tráquea. Entonces, estas son células que quedan lejos de las células que tienen que regular y entonces tienen que liberar su hormona en la circulación sanguínea y a través de la sangre van a alcanzar a sus células blanco, ¿verdad? A sus células diana, que son las que van a tener los receptores, ¿sí? Por ejemplo, a su vez la tiroides, ¿qué hace la tiroides? Liberar hormonas tiroideas. Estas hormonas también van a ir en la circulación y van a alcanzar un montón de células, ¿verdad? Van a alcanzar, por ejemplo, células de los vasos sanguíneos, van a activar, por ejemplo, afectar al mismo sistema nervioso, ¿verdad? Aumentando la activación simpática. En fin, pero la idea es que tienen que regular otras células que no son muy vecinas ni muy cercanas a ellas, sino que están lejos, ¿verdad? Y entonces viajan por circulación sanguínea. Todas las demás, si se fijan ustedes, no tienen que moverse muy lejos, ¿verdad? Las células de contacto o la comunicación de contacto, pues es con células que están cercanas. La regulación paracrina son células que están cercanas. En el caso de las neuronas, los axones son los que viajan, ¿verdad? Es una parte de la célula que viaja y se va a estar cerca de su célula objetivo. En cambio, en el caso de la comunicación endocrina, no. Estas son células que están muy lejos de sus órganos blanco y entonces tienen que enviar a través de la circulación las hormonas reguladoras, ¿sí? Ahora sí. Sí, doctora, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, una de las cosas importantes de saber estos tipos de comunicación es porque la velocidad de respuesta va a depender del tipo de comunicación, ¿verdad? En cierta forma, ¿sí? Si la comunicación es endocrina, va a ser un poco más lenta las respuestas de los órganos o de las células que si es una comunicación paracrina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de eso depende la velocidad. ¿De qué otra cosa va a depender la velocidad de respuesta? De lo que se requiera de la célula, ¿verdad? Como acción.
Si es un cambio en la actividad de proteínas, por ejemplo, abrir un canal iónico, insertar un transportador en la membrana, ¿verdad? Esto va a ser rápido, ¿sí? Pero si hay una necesidad de cambio en la expresión de genes o que la célula sintetice proteínas nuevas, pues esto ya lleva un poco de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Esto implica que la célula tiene que afectar, tiene que entrar, la señal más bien tiene que entrar al núcleo, tiene que afectar el ADN y estimular síntesis de nuevas proteínas. Estas nuevas proteínas tienen que irse, pues el RNA mensajero tiene que irse a los ribosomas, se tiene que sintetizar una proteína y esta proteína ir para algún lado para hacer algo, ¿verdad? Si es un cambio en la expresión de genes, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los esteroides con las células del sistema inmune? Literalmente inhiben a las células fagocíticas, ¿verdad? Inhiben a las células asesinas naturales, se llaman un tipo de glóbulos blancos que destruyen bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Inhibir la inmunidad celular. Toda la inmunidad mediada por células es inhibida y las alergias también, ¿verdad? Por los esteroides. Entonces ahí le cambian la expresión a los genes de estas células para que cambie su funcionamiento. Estas respuestas no son rápidas, son respuestas lentas, ¿verdad? ¿De qué otra cosa va a depender la respuesta de las vías intracelulares? De la capacidad del agonista o ligando para llegar a la célula blanco. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con el mecanismo de transmisión, ¿verdad? ¿Y de qué otras dos cosas? De cuántos transmisores intracitoplásmicos, es decir, de cuántas moléculas intermediarias se tenga que contar, ¿verdad? Si la unión del ligando con el receptor requiere que se activen 10 proteínas, esto va a ser más lento. Si solo se requiere que se abra un canal iónico o que se hagan 2 o 3 intermediarios en el proceso, esto va a ser más rápido, ¿verdad? Entonces, dependiendo de todos los pasos jerárquicos que lleve la vía de transmisión de señales, también va a depender la velocidad de respuesta. ¿Y de qué otra cosa? De la expresión del receptor. ¿Cuántos receptores hay? Si hay pocos, si hay muchos, si es necesario que la célula inserte nuevos receptores, también de eso va a depender, ¿verdad? Y entonces ahorita vamos a ver qué tipos de receptores tienen las células, ¿sí? Los dos grandes grupos de receptores son los receptores de membrana y los receptores intracelulares o nucleares, que dice su libro, ¿verdad? O perdón, sus páginas que les puse ahí. En realidad, todos los receptores que están intracelulares van al final al núcleo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de los esteroides, el receptor se encuentra en el citoplasma y una vez que se une con la hormona esteroidea ya se tienen que meter en el núcleo, ¿verdad? Entonces, por eso ahí los clasifican como receptores nucleares, pero en el caso de los esteroides están en el citoplasma, ¿verdad? Pero son intracelulares. ¿Esto qué quiere decir? Que la hormona o ligando tiene que meterse primero a la célula. O sea, no tiene un receptor de membrana, sino está entre las células, ¿sí? Ahora, los receptores de membrana vamos a tener de varios tipos. Estos sí están insertados en la membrana de la célula. Los canales iónicos regulados por ligando, de los que ya habíamos platicado en alguna oportunidad, estos se llaman receptores ionotrópicos, ¿sí? Los receptores ligados a proteína G, ya vamos a ver qué es esto de la proteína G, se llaman receptores metabotrópicos, ¿sí? Hay otros receptores que están ligados a enzimas, ya sea que dentro de su misma estructura haya una enzima que hace una transformación catalítica del mismo receptor y esto genera la señalización, o bien que están asociados a una enzima, ¿verdad? Estos se llaman receptores catalíticos. Y hay otras que, unos receptores que no son muy frecuentes, ¿verdad? Pero que sí existen y que no son muy abundantes, más que frecuentes, no son muy abundantes y que se llaman proteínas PIR. Esto significa proteínas de proteólisis intramembrana regulada, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cuál es el proceso de estos receptores. Entonces, aquí tienen algunas imágenes que son sacadas de las páginas de Bernie Levy que les puse, ¿verdad? Estos son los receptores de membrana y aquí están indicados los receptores intracelulares, ¿verdad? Como les digo, por ejemplo, los esteroides o las hormonas tiroideas, que son las que tienen receptores intracelulares, tienen que ser metidos a la célula por alguna proteína acarreadora, ¿verdad? Uno de esos tantos transportadores que hemos platicado. Una vez adentro,
Por ejemplo, los esteroides se unen al receptor intracelular y una vez el receptor y la hormona se unen, se meten al núcleo. En el caso de las hormonas tiroideas, son introducidas dentro de la célula y se van de una vez al núcleo, ¿verdad? No tienen receptores intracelulares, ¿sí? Bueno, esta es la tablita que tienen ahí, ¿verdad? Aquí están enumerados qué tipos de receptores ionotrópicos, o sea, canales regulados por ligando existen. Y aquí están todos los que ya platicamos en la sinapsis, ¿verdad? Los receptores de GABA, de acetilcolina, los receptores de ATP, de glutamato, ¿verdad? Los que tienen ligandos intracelulares, por ejemplo, estos, ¿verdad? Que son los que se van a encargar, por ejemplo, del sentido del olfato, de la visión, ¿sí? Los acoplados a proteínas G. También tenemos neurotransmisores como la acetilcolina, como los neuropéptidos, como los químicos odorantes en los receptores de la nariz, ¿verdad? Las citoquinas, los lípidos. Y bueno, aquí están enumerados todos los tipos de receptores de los que vamos a estar más o menos hablando a lo largo de la clase, ¿sí? Ok, aquí tenemos otras imágenes, ¿verdad? De los receptores ligados a canales iónicos. Aquí vemos cabalmente que está cerrado un canal iónico, ¿verdad? Esto podría aplicar para el canal de cationes del músculo. Se une el ligando, se abre el canal. Y las proteínas PIR, que son las que les decía que no son muy comunes, no son muy numerosas. Estas son unas proteínas transmembrana, ¿verdad? Cuyo componente extracelular, digamos, sería esto de aquí, es lo que se une al ligando, que sería esta bolita de acá, ¿verdad? Se unieron y entonces una vez que se unen, generan una serie de reacciones dentro de esta proteína que hace que esta proteína se rompa, ¿verdad? Dentro de la membrana. Una parte se queda dentro de la membrana y otra se libera, digamos, como se rompe, ¿verdad? Se libera, se va hacia el citoplasma y generalmente estas proteínas PIR son proteínas que van a regular la transcripción génica. Entonces son introducidas al núcleo y se unen al ADN en donde están los elementos de respuesta a los que se tienen que unir y que van a empezar a estimular la transducción aquí en el núcleo, ¿verdad? Bueno. Y los receptores catalíticos, estos son los ejemplos que tienen en sus páginas, ¿verdad? Está el receptor de guanilato ciclasa o de guanilil ciclasa, que es el de una hormona que se llama péptido natriurético, ¿sí? El receptor del factor de crecimiento transformador beta, ¿verdad? Estos tienen dentro de su estructura las enzimas, ¿verdad? La guanilil ciclasa está aquí, y en este tipo está la enzima, la sinasa de serina treonina, es decir, ¿dónde va a estar la enzima? En los residuos de serina y treonina y va a autofosforilar, ¿verdad? Acá. Estos son los receptores tipo tirosincinasa. El que vamos a hablar un montón va a ser el receptor de insulina, ¿sí? Receptor de insulina es esta molécula bien compleja con dos subunidades aquí arriba donde se une la insulina. Y estas dos subunidades beta que tienen aquí en el residuo de tirosina tienen la sinasa, ¿verdad? Que autofosforila el receptor y al autofosforilar el receptor y al receptor fosforilado va a generar otro tipo de señales intracelulares para, por ejemplo, aumentar el transporte de glucosa, el transporte de aminoácidos, ¿verdad? Activar moléculas del ciclo de la glucólisis, etcétera. Y estos son asociados a tirosincinasa. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los residuos de tirosina de la molécula no tienen la enzima, pero son capaces de activar sinasas, ¿verdad? Que están vecinas, ¿verdad? A ellas, como estas proteínas Janus que están aquí, se llaman JAK, ¿verdad? O que las abrevian JAK porque tienen su nombre mero raro. Y entonces ya con esto, estas moléculas ya fosforilan a la estructura del receptor y entonces ya generan la señalización, ¿sí? Todas estas moléculas, todos estos receptores catalíticos generalmente van a tener alguna acción en la transcripción génica y van a alterar la expresión de genes de las células, ¿verdad? Y aquí tienen otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con un receptor de tirosincinasa, por ejemplo? Aquí tenemos las dos subunidades del receptor de tirosincinasa inactivas.
Aquí está la hormona, se une la hormona y hace que estos dos subunidades se acoplen y se active la sinasa, ¿verdad? Autofosforilando al receptor y aquí ya se produce la señalización. Bueno, ¿preguntas antes de pasar a las proteínas G? Yo, doctora, no sé si me oigo. Dígame. Sí, tengo una pregunta acerca de si un ligando puede unirse a un receptor y al mismo tiempo cumplir diferentes funciones en el cuerpo. Por ejemplo, este ligando se une al receptor de la Última, célula no y se lo cumple la función de... Perdón. Es decir, mire, la hormona se une al receptor y hace que el receptor genere señales dentro de la célula. Una vez que se generaron este tipo de señales, la hormona se desliga del receptor y o es degradada enzimáticamente en el espacio extracelular o es recaptada por la célula que lo liberó, en el caso de la sinapsis, por ejemplo, ¿verdad? Pero generalmente la hormona reguladora es degradada o recaptada, es decir, no se queda por ahí nadando en el espacio extracelular y ya, sino que eso es lo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los neurotransmisores, si es la serotonina es recaptada por la célula presináptica. La acetilcolina es degradada y una de sus componentes es recaptado. Las catecolaminas son degradadas inmediatamente. La insulina es degradada inmediatamente también, ¿verdad? O sea, no se quedan ahí durante mucho tiempo, sino que se desprenden del receptor y o bien unidas en el mismo receptor, una vez que ya el receptor es activado, son degradadas. En algunos casos, el complejo hormona-receptor es endocitado hacia el citoplasma de la célula receptora, ¿verdad? Y entonces es degradado. Esa es la forma en que ocurren. Digamos, esta es una de las formas de regular las funciones celulares para que la hormona no siga produciendo una reacción en una especie como de círculo, ¿verdad? Eso es lo que ocurre ahí con las hormonas o las sustancias reguladoras. No sé si con eso resolví su duda porque no, estaba entrecortado el audio. Sí, muchas gracias, doctora. Muy bien, ok. Bueno, vamos entonces a hablar de las proteínas G. Las proteínas G son una serie de proteínas intracelulares que pueden estar acopladas a receptores, generalmente están acopladas a receptores, ¿verdad? Se llaman proteínas G porque estas proteínas están unidas a GDP o GTP, ¿verdad? Si están unidas a GDP, están en su fase inactiva, y si están unidas a GTP, es cuando ya están activas. Hay dos tipos de proteínas G, ¿sí? Están las proteínas G monoméricas, que es una molécula con una sola subunidad, y las que se llaman heterotriméricas. Estas tienen 3 subunidades de diferente tipo, ¿sí? Por eso son heterotriméricas, ¿verdad? Y entonces de estas se van a encargar de regular un montón de funciones celulares de diferente tipo, ¿verdad? Dentro de las proteínas G monoméricas, sus características son estas, ¿verdad? Son proteínas de bajo peso molecular, son pequeñitas. Generalmente van a ser activadas por receptores de tirosinquinasa u otros receptores catalíticos, ¿verdad? Entonces, cuando se activa un receptor catalítico, lo que va a hacer es activar a su vez una proteína G monomérica, ¿sí? Y como les decía, van a ser activadas por factores intercambiadores de los nucleótidos de guanina, ¿verdad? Es decir, estas van a unirse a estas proteínas, a estos GTP, ¿verdad? O GDP, y van a tener actividad de GTPasa, es decir, cuando se unen a GTP, este GTP les va a proporcionar energía a través de la ruptura de uno de los fosfatos del GTP, ¿verdad? El GTP es como la molécula de ATP que proporciona energía, ¿sí? Entonces, tienen actividad de GTPasa. ¿Para qué? Para romper un fosfato del GTP y que esto les brinde energía para cumplir con su función. Ahora, ¿a qué se va a dedicar
o cuáles van a ser las funciones de las proteínas G monoméricas. Esto depende de las subfamilias, es decir, de los tipos de proteína G monomérica. Y ahí están enumerados todos los tipos que hay, ¿verdad? RAS, RAB, ARF, RHO, RAT y RAN. ¿Y estas qué es lo que van a regular? Funciones intracelulares, ¿verdad? Unas van a regular la proliferación celular, que son las tipo RAS, ¿verdad? Las RAB y las ARF van a encargarse de regular el flujo de vesículas, ¿sí? Su ensamblaje y desensamblaje, es decir, una vez que una proteína o una enzima ha sido sintetizada por la célula, recuerden ustedes que se sintetiza en los ribosomas, en el retículo endoplásmico rugoso, luego se va hacia el retículo endoplásmico liso en algunos casos, por ejemplo los lípidos, en otros se van hacia el aparato de Golgi, ¿verdad? Y ahí sufren empaquetamiento en vesículas, ¿sí? Y entonces de este empaquetamiento, de este ensamblaje o desensamblaje de vesículas y del flujo de vesículas se van a encargar estas dos proteínas G monoméricas, ¿verdad? Luego que estas vesículas se queden en el citoplasma, luego que migren hacia la membrana y luego que se unan con la membrana cuando se va a producir exocitosis, ¿verdad? Luego las RHO y las RAT se encargan de controlar el citoesqueleto, ¿verdad? De la célula, ¿sí? De mantener las proteínas vigentes, de si se van a degradar, si se tienen que quitar o si se tienen que mover, por ejemplo, para cambiarle la forma a las células. Esto, por ejemplo, en los fagocitos, ¿verdad? Recuérdense que algunos fagocitos, o sea, unas células fagocíticas de los glóbulos blancos, se salen de la circulación y se meten en los tejidos y luego se transforman en algo que se llaman los macrófagos, ¿verdad? Entonces, estas van a sufrir o tienen que tener movimientos ameboides para poderse modificar su forma y poderse meter entre los poros de los capilares y poder salir de ahí. Entonces, todos estos movimientos de la estructura del citoesqueleto van a estar regulados por estas dos proteínas. Y del transporte de ARN entre el núcleo y el citoplasma se van a encargar estas proteínas G que se llaman tipo RAN, ¿verdad? O sea que estas proteínas se encargan de todas las acciones intracelulares de la célula, ¿sí? Ahora, las proteínas G heterotriméricas, ¿sí? Estas van a ser como interruptores moleculares. Como quien dice, la unión del ligando con el receptor enciende un interruptor, ¿verdad? Que son las proteínas G, ¿sí? Y como ya dijimos, ¿verdad? Estas están en estado activado, se unen a GTP, y cuando están inactivadas, se unen a GDP, ¿verdad? Y tienen obviamente también la acción de GTPasas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos de las proteínas G heterotriméricas? Cambiar concentración de segundos mensajeros en la mayoría de los casos, ¿verdad? En otros pueden ser que activen canales iónicos, pero principalmente van a activar células o enzimas cuya función va a ser producir segundos mensajeros. ¿Cómo se van a regular estas proteínas G? ¿Cómo se regula su función? Una es desensibilizando el receptor, ¿verdad? Porque ¿cómo se activan las proteínas G heterotriméricas? Se une el ligando al receptor y activa la proteína G, ¿sí? Ahora, para que ya no siga activándose la proteína G, ¿qué es lo que se hace? El receptor se tiene que desensibilizar. Es decir, hay una proteína que va a fosforilar el receptor y esto disminuye su afinidad con el ligando y entonces si ya no se une con el ligando, pues ya tampoco puede activar la proteína G. Y la otra es haciendo que los receptores disminuyan. ¿Cómo disminuyen los receptores? Cuando ya no se requiere que esos receptores se unan con el ligando, se endocitan, que es lo que les decía, ¿verdad? Estos son mecanismos de retroalimentación que regulan el funcionamiento de estas proteínas, ¿sí? Ok. ¿Qué moléculas van a activar las proteínas G para producir segundos mensajeros? Van a activar ciclasas, ¿verdad? Adenil ciclasa o anilil ciclasa. ¿Para qué? Para que se produzca AMP cíclico o GMP cíclico, ¿sí? Van a activar fosfolipasas, ¿verdad? Del tipo C, A2 y D. Y estas fosfolipasas, ¿qué van a hacer? Romper un fosfolípido de la membrana para transformarlo en IP3, inositol trifosfato se llama esto, ¿verdad? Que es un segundo mensajero, diacilglicerol o abrir canales de calcio, ¿sí?
van a activar también fosfodiesterasas, otro tipo de enzimas, que van a inactivar GMP cíclico y AMP cíclico. Hay células que no activan ciclasas, sino que activan fosfodiesterasas, ¿verdad? Entonces inactivan AMP cíclico y GMP cíclico. O bien las proteínas G solo van a activar un canal iónico de la membrana y punto, ¿verdad? Ahí vamos a ver algunos esquemas aquí con eso. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. En esta imagen, el receptor, que es esta molécula grande, se une a su ligando y activa, y las proteínas G generalmente están vecinas al receptor, ¿verdad? Y si se fijan, son proteínas integrales, pero son proteínas que no son transmembrana, ¿verdad? Y entonces, la unión del ligando con el receptor va a activar la proteína G. Las proteínas G tienen, las heterotriméricas tienen 3 subunidades, ¿verdad? Alfa, beta y gamma. Generalmente la porción activa, más activa, es la alfa, ¿sí? Es decir, cuando el receptor y el ligando se unen, esta proteína G que estaba unida a GDP, suelta el GDP y se une a un GTP. Y entonces esa unión al GTP le brinda energía para que esta subunidad se disocie, se separe de estas dos. Y en este ejemplo va a ir a activar un canal iónico, ¿verdad? Un canal de cationes. En este otro ejemplo, lo que hace la subunidad alfa disociada es ir a activar una enzima, por ejemplo, una adenilciclasa, ¿sí? Esta adenilciclasa va a hacer que el ATP se transforme en AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y este AMP cíclico puede ir al núcleo, por ejemplo, para afectar la expresión génica de las células o activar otras proteínas que hagan eso, o bien activar un canal iónico. Entonces aquí se dan cuenta cómo son los diferentes pasos jerárquicos, ¿verdad? Aquí es bien sencillo, solo se activó, se unieron el ligando con el receptor, se activó la proteína G que se disoció y esta proteína G activó un canal iónico, rápido, ¿verdad? Pero aquí es un poco más lento. Esta proteína G disociada tuvo que activar una enzima, esta enzima tuvo que producir un segundo mensajero y este segundo mensajero fue a abrir un canal iónico y además se fue hacia el núcleo u otras partes de la célula, ¿verdad? O activar otras proteínas, ¿sí? Ok, aquí tenemos el de la adenilciclasa nuevamente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el receptor que se une al ligando, se activa la proteína G, ¿verdad? Siempre deben de saber que la subunidad alfa es la que generalmente se disocia, ¿verdad? Entonces, esta subunidad alfa de la proteína G va a activar la adenilciclasa. La adenilciclasa va a producir AMP cíclico. Este AMP cíclico a su vez va a ir a activar una enzima que se llama cinasa, ¿verdad? Las cinasas lo que hacen es fosforilar otras proteínas, ¿sí? Entonces la cinasa activada va a ir a fosforilar una proteína que es un efector y entonces este efector ya va a producir diferentes efectos metabólicos en la célula, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, una pregunta, disculpe. ¿Qué pasa con las otras 2 subunidades de la proteína G mientras la alfa está separada? ¿También No tienen... pasa nada. En algunas proteínas G, las activas son las beta y gamma. Esas se quedan ahí. Una vez la proteína G, digamos la subunidad alfa, cumplió con su función, se vuelven a juntar, ¿sí? Y se vuelven a quedar nuevamente ya listas, como quien dice, para otro estímulo. Pero no hacen nada. Como le digo, generalmente la subunidad alfa es la activa, ¿verdad? Y las proteínas G tienen cualquier cantidad, ahí dice el número, ya ni me acuerdo el número, no sé cuántas subunidades alfa, no sé cuántas subunidades beta y no sé cuántas gamas de subtipos. Entonces, generalmente las proteínas G de los que se han descubierto sus funciones se clasifican según la subunidad alfa, ¿verdad? En proteína GS, proteína GI, proteína GO, proteína GQ, ¿verdad? Con base en la subunidad alfa, que es la que generalmente se activa. ¿Qué pasa con las otras 2 subunidades? Se quedan ahí, esperando que la subunidad alfa haga su función, y una vez hizo su función, como está ya unida a GDP, se vuelven a juntar y se quedan listas para otro estímulo, ¿verdad? Pero que se sepa ahorita que hacen algo, pues ahí no dice, ¿verdad? Doctora, Dígame.
Entonces la adenilciclasa, esta enzima, lo que va a hacer es unirse al receptor para luego activar los segundos mensajeros, que en este caso sería el CAMP, por ejemplo, y luego estos segundos mensajeros van a activar otras enzimas para hacer para hacer el proceso que quiera, ¿verdad? Mire, sí, más o menos sí, pero la adenilciclasa no es receptor. La adenilciclasa es una enzima. El receptor es aparte. Si lo miramos en esta imagen, este es el receptor. El receptor está acoplado a la proteína G, es decir, está unido a la proteína G. La proteína G activa la adenilciclasa, que es otra proteína aparte del receptor, ¿sí? ¿Ya? Entonces, una vez que la proteína G activa la adenilciclasa, esta va a hacer que el ATP se transforme en AMP cíclico. Este es el segundo mensajero, ¿sí? Y ya de ahí ya vamos, como usted dice, ¿verdad? El AMP cíclico, que es el segundo mensajero, va a activar una sinasa. La sinasa activa va a ir a fosforilar otras proteínas y las proteínas van a ir a hacer efectos, ¿verdad? Pero la adenilciclasa no es receptor, la adenilciclasa es una enzima que es activada por proteína G. Ok, muchas gracias. De nada, miren, aquí sí, más o menos tienen que entender el mecanismo, porque todo de aquí en adelante vamos a estar hablando de receptores de membrana y de ligandos y de proteínas G el resto del año, ¿verdad? Entonces sí tienen que entender bien el procedimiento, pues el proceso que es de la señalización celular. Por eso es que este es uno de los temas básicos, ¿verdad? De los temas que tienen que entender bien, ¿verdad? Para poder entender el funcionamiento del resto, sobre todo cuando miremos hormonas. Y ahorita que vamos a ver sistema nervioso autónomo en este semestre, que todos son receptores adrenérgicos, colinérgicos y no sé qué, todo es por proteínas G, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Sí, yo en la página anterior algo no me quedó muy claro. Ajá. Que siempre cuando ya actúa, digamos, por ejemplo, ahorita con la adenina, lo que va a pasar es que el ATP siempre se va a convertir en un segundo receptor o solo es en este caso. No, el ATP no es un segundo receptor. El ATP, acuérdense que nuestras células están produciendo ATP para todo, ¿verdad? O sea, cada vez que nosotros ingerimos algún nutriente, lo absorbe el estómago, lo degrada en moléculas pequeñas como la glucosa se mete a las células y se mete en un proceso bueno, que ya lo van a ver en bioquímica, ¿verdad? Que su finalidad es producir ATP. El ATP es una molécula energética. Entonces, el ATP, esta enzima que se llama adenilciclasa, va a romper el ATP en esta molécula que se llama AMP cíclico, ¿verdad? Y seguramente que por su estructura, ¿verdad? Y 2 fosfatos inorgánicos que va a dejar libres por ahí, ¿verdad? Entonces, no es que el ATP sea un receptor. El ATP en este caso es una molécula energética que se va a transformar en un segundo mensajero. Ahora, cuando vimos neurotransmisores, vimos que el ATP puede ser ligante, es decir, el ATP puede salir eventualmente de las células, ¿sí? O bien puede unirse a un receptor intracelular, ¿verdad? Como este de aquí, solo que es un receptor que está dentro de la célula y el ATP se va a unir en el dominio intracelular de esta célula, ¿sí? ¿Ok? Pero el ATP no es un receptor, es una molécula que en este caso, en este proceso que estamos viendo, es una molécula energética que se va a transformar en un segundo mensajero, ¿verdad? En este caso, no es un receptor. Receptores son proteínas grandes, ¿verdad? Proteínas que están en la membrana, ¿sí? Sí, ¿Okay? sí, gracias. De nada. Doctora, disculpe. Dígame. La proteína G es la unión de las de alfa, beta y gamma, pero la que normalmente la mayor parte, la mayor cantidad de veces la que activa es la subunidad alfa, ¿verdad? Exactamente, exacto, así Okay, es. gracias. De nada. ¿Otra Doctora, pregunta? sí, disculpe, otra vez, esa pregunta, ¿verdad? Esa proteína G, para que también actúe con la adenilciclasa, también tiene que tener unido GTP, ¿verdad? Eso pasa Exactamente. simultáneo casi que con
con la unión del ligando extracelular, casi que simultáneamente también se le une GTP, ¿verdad? Exactamente, es decir, la molécula, la proteína G en estado inactivo está unida a GDP. Entonces, una vez que estos dos se unen y se activa la proteína G, ¿qué quiere decir? Que simultáneamente va a soltar el GDP y va a unirse otro GTP. Y va a producir, y entonces va a romper el fosfato inorgánico que le va a proporcionar la energía para que la subunidad alfa se disocie y se vaya a activar, por ejemplo, aquí la adenilciclasa, ¿sí? Esos son eventos que ocurren simultáneos, ¿verdad? Una vez que el ligando se une al receptor, suelta el GDP, jala un GTP, le rompe el fosfato, se disocia la subunidad alfa y se va a activar la adenilciclasa, ¿sí? Perfecto, ¿Ok? doctora, muchas gracias. Y De mientras tengo nada. unido ese GTP, si continúa con su actividad, en este caso con la adenilciclasa, Sí, ¿verdad? exactamente. O sea, una vez rompe el GTP, ya se quedó con el GDP y el fosfato inorgánico, pero ya para entonces ya activó la adenilciclasa. Entonces, una vez que ya activó la adenilciclasa, como ya tiene un GDP, se vuelve a regresar y se une otra vez a las otras dos subunidades, ¿sí? Y mientras esté el ligando unido con el receptor, va a estar ocurriendo esta reacción, ¿verdad? Se vuelve a juntar con sus otras dos subunidades, vuelve a soltar el GDP, se une otro GTP y se va otra vez a estimular a la adenilciclasa, ¿sí? Hasta que Sí, ya no doctora, se muchas requiere. gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver un montón de ejemplos aquí para que se nos quede, ¿sí? Aquí les puse esta imagen porque aquí tenemos todos los receptores, parte de los receptores de los que hablamos cuando vimos sinapsis, ¿verdad? Aquí están los adrenérgicos beta 1, beta 2, beta 3, estos son receptores de noradrenalina, el receptor 1 de dopamina, el alfa 2 de noradrenalina, el M2 que es un receptor de acetilcolina, el dopamina 2, alfa 1, M1. Bueno, y si se fijan aquí dice proteína GS, esta GS dicen que es de estimulación, ¿verdad? Estimuladora, una proteína G estimuladora. Estos están unidos a una proteína G cuya subunidad alfa es I o inhibidora. Estos dos están unidos a una proteína GQ. ¿De qué es la Q? A saber, eso nunca lo encontré en ninguna parte, pero es una GQ. Ahora fíjense bien qué es lo que hacen. Las que están unidas a subunidad alfa GS o proteína GS, que son beta 1, beta 2, beta 3 y dopamina 1, lo que hacen es activar adenilciclasa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Se produce AMP cíclico. Los que están unidos a proteína GI, estos inhiben adenilciclasa, o sea, no hacen nada, ¿verdad? Lo que hacen es hacer que esta enzima se inhiba, ¿sí? Entonces ya no se produce AMP cíclico. Y si no se produce AMP cíclico, no se activa esta proteína quinasa, ¿sí? Los que están unidos a proteína GQ activan fosfolipasa C. La fosfolipasa C, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper un fosfolípido de la membrana que se llama fosfatidilinositol y lo va a transformar en IP3 y diacilglicerol, ¿sí? El IP3, ¿qué va a hacer a su vez? Abrir canales de calcio del retículo endoplásmico para que el calcio se una a otra proteína que se llama calmodulina y estas a su vez activan una quinasa. O también va a ir a activar una proteína quinasa C, ¿verdad? El diacilglicerol activa una proteína quinasa C. Entonces aquí se dan cuenta que las proteínas G que están acopladas a fosfolipasa van a activar múltiples vías, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, vamos a pasar hablando de esto todo el año. Aquí. Pero lo importante es que ustedes vayan entendiendo el proceso, ¿sí? Ok. Bueno, entonces veamos cuáles son los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros van a ser AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, solito él o unido a otras proteínas. Lo que vamos a estar viendo comúnmente es esta proteína que se llama calmodulina. Cuando miremos el músculo liso van a ver que la contracción del músculo liso se activa debido a la unión del calcio con esta proteína que se llama calmodulina, ¿sí? El IP3 en algunos libros lo van a encontrar como IP3, en otros como INSP3, ¿verdad? Pero es inositol trifosfato. El diacilglicerol y el ácido araquidónico. Si a alguien le suena el ácido araquidónico, este segundo mensajero es el que se encuentra cuando se activa la fosfolipasa A2
se rompen los fosfolípidos de la membrana y producen el ácido araquidónico. Y a partir de este ácido araquidónico se van a producir las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos, que son sustancias que se encargan de producir inflamación, ¿sí? Y de disminuir la adhesividad de las plaquetas, ¿verdad? Y en su libro mencionan, hay un cuadrito en donde hablan de los antiinflamatorios, ¿verdad? Que inhiben unas enzimas que se llaman COX-2 y COX-1, ¿verdad? Ciclooxigenasa se llaman esas enzimas. Estas enzimas COX-1 y COX-2 son las que van a degradar el ácido araquidónico y van a ir a producir prostaglandinas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces los antiinflamatorios, como por ejemplo la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, ¿qué otros? El meloxicam, el celecoxib, todos estos van a ir a inhibir esta enzima, la COX-1 o la COX-2, y entonces van a inhibir la liberación de prostaglandinas y otras sustancias que producen inflamación. Por eso nos quitan el dolor cuando nos lastimamos digamos, tenemos un tirón muscular o tenemos inflamada una articulación. ¿Por qué nos quitan el dolor? Porque las sustancias inflamatorias estimulan terminaciones del dolor, ¿verdad? Entonces, nos desinflaman los tejidos y nos quitan el dolor, ¿sí? Entonces, ahí también es bueno que lean esos cuadritos porque entonces ahí es donde a ustedes les hace clic, ¿verdad? ¿Para qué estamos aprendiendo todo esto? ¿Por qué? Porque cuando ustedes entren en farmacología, si no entendieron este proceso de los receptores y de los ligandos y de la señalización celular, van a ir a tronar en farmacología, de una vez se los digo. Bueno, otro proceso aquí, otra imagen. Aquí tenemos la hormona y tenemos el receptor. De aquí nos pusieron la proteína G en chiquito, ¿verdad? Se une la hormona con el receptor y entonces esta es una proteína GQ, ¿sí? Esta proteína GQ se va a disociar su subunidad alfa y va a ir a activar una fosfolipasa C, ¿sí? La fosfolipasa C, ¿qué va a ir a hacer? Va a ir a degradar un lípido de la membrana que se llama fosfatidilinositol y va a producir diacilglicerol, ¿sí? E inositol trifosfato. ¿Qué va a ir a hacer el inositol trifosfato? Va a ir a abrir un canal de calcio del retículo endoplásmico, ¿verdad? Una de las funciones del retículo endoplásmico es, liso sobre todo, ¿verdad? Es almacenar calcio dentro del retículo, ¿sí? Y entonces sale el calcio del retículo y va a ir a activar una proteína quinasa C, ¿sí? Además, el diacilglicerol también activa proteína quinasa C. Entonces quiere decir que aquí se van a activar un montón de proteína quinasa C porque tanto el calcio como el diacilglicerol van a ir a activarlas, ¿verdad? Bueno. Ok, otro ejemplo. Este es un ejemplo para que vean qué es lo que pasa cuando se inhibe el AMP cíclico, por ejemplo. Esta sería una célula productora de prolactina. La prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis, ¿sí? ¿Y alguien tiene una idea de para qué sirve la prolactina? Que haya oído por ahí. ¿Estimula la producción de leche materna? Exactamente, estimula la producción de leche, ¿verdad? Entonces, en las mujeres, normalmente, las mujeres producimos prolactina, aun cuando no estemos embarazadas ni dando de lactar, ¿verdad? Pero en muy pequeñas cantidades. Se miden en picogramos por mililitro, o sea, casi nada, ¿verdad? Normalmente la célula productora de prolactina tiene un receptor de dopamina, ¿sí? En este caso la dopamina actúa como una neurohormona, no como un neurotransmisor. Entonces la dopamina se une a su receptor que está acoplado a una proteína GI y entonces hace que no se produzca AMP cíclico, ¿verdad? Entonces, al no producirse AMP cíclico, o se produce en muy pocas cantidades, inhibe o disminuye la síntesis y liberación de prolactina. Por eso es que la prolactina está en muy bajas cantidades. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres que están embarazadas ya, digamos, en los últimos trimestres, que incluso algunas empiezan a tener salida de calostro por las mamas, ¿verdad? O las que están dando de lactar? Resulta que entonces aquí el receptor de dopamina se bloquea, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se está empezando a producir AMP cíclico de forma constante. Esta producción de AMP cíclico, como ya no está inhibida, entonces va a activar una sinasa, ¿verdad? Esta sinasa lo que va a hacer es
estimular otras proteínas que van a hacer que se produzca la prolactina y se libere la prolactina. Y esta prolactina ya en la circulación se va a ir a la glándula mamaria para estimular el crecimiento de la glándula, la síntesis de proteína, de lactosa y de líquidos para que se produzca la leche, ¿verdad? Esto es en las mujeres que están dando de lactar. Ahora, normalmente la poca cantidad de prolactina que producimos, por ejemplo, en los varones, ni vayan a creer que los hombres no producen prolactina, sí producen, ¿verdad? Pero en los varones regula la espermatogénesis, ¿verdad? Hace que las células de Leydig, que son las que produzcan testosterona, mantengan su función adecuada, produciendo receptores para esta otra hormona de la hipófisis que se llama LH, y en las células de Sertoli, que son las que se encargan de proteger a los espermatozoides, estimula los receptores para FSH. Entonces, esto es cuando tenemos una producción normal de prolactina, digamos, en los varones. En las mujeres también se encarga de mantener la función de los ovarios de forma adecuada, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres que están dando de lactar, pues esto es lo que hace la prolactina, que ya se produce en grandes cantidades. Ahora, normalmente mujeres que no están embarazadas ni dando de lactar, así es como está la prolactina, ¿verdad? Por ejemplo, en las mujeres los estrógenos, recuérdense que las mujeres tenemos un ciclo en que los estrógenos aumentan y disminuyen, ¿verdad? El ciclo menstrual. Entonces, cuando nuestros estrógenos aumentan a mitad del ciclo menstrual, los estrógenos disminuyen la unión de la dopamina con el receptor, insensibilizan el receptor. Entonces, se produce un poquito más de prolactina durante la mitad de la fase del ciclo menstrual, ¿verdad? Por supuesto que no mucho, ¿verdad? Sino un poquito nada más. Entonces, en las mujeres, en los hombres los niveles de prolactina son estables, en las mujeres fluctúan dependiendo del ciclo, ¿sí? Esto es un relajo, pero ya lo vamos a aprender al final del año. Bueno, preguntas para pasar a las proteínquinasas y cuál es la función. No. Va. Entonces, miren pues, las proteínquinasas son enzimas, son proteínas, ¿verdad? Cuya función es fosforilar otras proteínas. Las proteínas fosforiladas generalmente aumentan su función. Hay otras que al ser fosforiladas disminuyen su función. La proteínquinasa A va a ser activada por AMP cíclico, ¿sí? La proteínquinasa C va a ser activada por calcio y diacilglicerol, ¿sí? Y hay las proteíntirosinquinasas, que estas son de los receptores catalíticos. Estos van a encargarse de fosforilar proteínas en los residuos de serina y treonina de las moléculas, ¿sí? Se llaman proteíntirosinquinasas porque estas quinasas están unidas al residuo de tirosina, pero fosforilan proteínas en los residuos de serina y treonina, ¿sí? En los receptores catalíticos, ¿ya? Ahora, ¿cómo actúan, cómo se produce esa activación? Y lo vamos a ver en estos dibujitos. Aquí tenemos la proteínquinasa inactiva, ¿verdad? Aquí está la subunidad reguladora. Esta subunidad reguladora es donde se une el AMP cíclico, por ejemplo, o el diacilglicerol o lo que sea, ¿verdad? O el calcio. Y tiene su subunidad catalítica, que esta es la parte que fosforila, ¿verdad? Que está inactiva. Cuando el AMP cíclico se une a la subunidad reguladora, hace que la subunidad catalítica se disocie, ¿verdad? Y entonces ya activa, se va a encargar de catalizar la fosforilación de otras proteínas, es decir, que otras proteínas se les coloque el fosfato, ¿sí? Para activarlas o desactivarlas, ¿sí? Ahora, para que haya un balance o un mecanismo de regulación, digamos, ¿verdad? Por retroalimentación, están las proteínquinasas que fosforilan, pero cuando ya las proteínas son fosforiladas y ya cumplieron con su función, ¿sí? Se necesita de algo que las desfosforile. Entonces, hay unas que se llaman proteínfosfatasas o solo fosfatasas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen estas fosfatasas? Eliminan el fosfato de las proteínas. Entonces, las proteínas fosforiladas van a aumentar o suprimir sus actividades. Pero para que esto esté en equilibrio, en balance y no se vuelva un círculo vicioso y esté regulado,
tiene que haber un equilibrio entre fosforilación, o sea, actividad de las quinasas, y desfosforilación o actividad de las fosfatasas. Cuando miremos el músculo liso, ustedes se van a dar cuenta que para que el músculo se pueda contraer, las proteínas contráctiles tienen que ser primero fosforiladas. Para que el músculo se relaje, se tienen que desfosforilar, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos un ejemplo del equilibrio que tiene que haber entre quinasas y fosfatasas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces que hacen las fosforilasas? Las fosforilasas aquí están en modo off, ¿verdad? Están apagadas, las proteínas están inactivas. Una vez que empieza el proceso de señalización celular y que hace que las quinasas se activen, vienen las quinasas, toman un fosfato inorgánico que ha salido de algún ATP que se ha roto o rompen el ATP y toman un fosfato inorgánico y se lo van a poner a una proteína, ¿sí? Esta proteína fosforilada ya está activa y va a ir a hacer alguna función, por ejemplo, contracción del músculo. Una vez que ya el músculo se contrajo y es necesario que se relaje, viene una fosfatasa, le quita el fosfato y la vuelve a dejar en estado inactivo, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que hacen las quinasas y las fosfatasas, ¿sí? Bueno, aquí les puse otro ejemplo de todos estos procesos de señalización celular, ¿sí? La señal aquí es la norepinefrina o la acetilcolina, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el receptor de noradrenalina o norepinefrina? Es un receptor beta. Este receptor beta va a estar acoplado al transductor que es la proteína GS. La proteína GS va a activar una adenilato ciclasa o adenilciclasa y va a producir el segundo mensajero que es el AMP cíclico. ¿Qué hace este AMP cíclico? Va a ir a activar una proteincinasa A, que es el efector secundario, ¿sí? En el caso de la acetilcolina se va a unir a un receptor muscarínico. Este receptor muscarínico está acoplado a una proteína GO que activa fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a producir estos dos segundos mensajeros IP3 y diacilglicerol. El IP3 va a aumentar concentraciones de calcio intracelular, ¿verdad? Los va a sacar del retículo, que es el efector secundario, u otro segundo mensajero, ¿verdad? Y el diacilglicerol va a ir a activar una proteína quinasa C. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas? Para que hablemos un poquito de los receptores intracelulares. Aquí ya es un poco más rápido. Yo tengo una pregunta, disculpe. Dígame. En la anterior, que era AMP cíclico, ¿qué significaba NA? Norepinefrina o noradrenalina. Es lo mismo. Gracias. De nada. Bueno, entonces hablemos de los receptores intracelulares. ¿Dónde se van a localizar estos receptores? En el citoplasma, en el núcleo o unidos al ADN. Estos son los tres sitios donde se van a localizar, ¿verdad? En la tablita que ustedes tienen en Bernie Levy se los clasifica como nucleares porque al final todos tienen que parar en el núcleo, ¿verdad? ¿Qué subfamilias de receptores intracelulares vamos a tener? Los esteroides, ¿sí? Los receptores de esteroides, los receptores de ácido retinoico, los receptores de hormonas tiroideas y los receptores de vitamina D. El ácido retinoico deriva del retinol, ¿verdad? De la vitamina A, ¿sí? Deriva de ahí. Y entonces esto se va a encargar, por ejemplo, de mantener la salud de los epitelios, se va a encargar de los pigmentos de la retina también, ¿verdad? La vitamina D, que también es una hormona, ¿sí? Pero ya se quedó con el nombre de vitamina D forever. Esta se va a encargar de estimular la reabsorción de calcio y de estimular las células inmunes, ¿sí? Los esteroides tienen N cantidad de funciones, sobre todo en el sistema inmune y en el metabolismo de carbohidratos. Y las hormonas tiroideas estimulan el metabolismo basal de las células de todo el cuerpo. Entonces, todos estos van a tener receptores nucleares porque estos van a cambiar la expresión génica de las células a las que van a llegar, ¿verdad?
¿Cómo van a cambiar la expresión génica? A través de las hormonas que se van a unir a estos receptores, ¿verdad? A través de activar AMP cíclico, que de forma indirecta va a regular también, ¿verdad? Puede ingresar al núcleo y también puede regular, activar elementos de respuesta dentro del ADN, ¿sí? Y también asociándose a receptores de tirosinquinasa, ¿sí? Es decir, algunos receptores de tirosinquinasa, ¿sí? Van a actuar a través de la expresión génica de receptores intracelulares, ¿sí? Por ejemplo, como actúan las proteínas G monoméricas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estos receptores intracelulares? Son complejos, por ejemplo, ¿qué hormonas son receptores catalíticos? ¿Cómo se llama esto? El péptido natriurético auricular, ¿verdad? Esta es una hormona que se produce en las aurículas y los ventrículos y que tiene mucho que ver con cómo el riñón maneja el agua y el sodio, ¿verdad? Entonces, estos están asociados a receptores catalíticos, no solo tirosinquinasa, sino a receptores catalíticos, o por ejemplo, los factores de crecimiento transformador o los factores de crecimiento epitelial, ¿sí? ¿Qué hacen los receptores intracelulares para cambiar la expresión génica? Una vez las hormonas ingresan dentro de la célula o estos receptores de tirosinquinasa hacen que ingresen la señal de las hormonas, ¿sí? Entonces, estas moléculas reguladoras se unen al ADN, tienen que ser traslocadas al núcleo y se unen a elementos de respuesta del ADN, ¿sí? ¿Para qué? Para que inicien o repriman transcripción de genes. Por ejemplo, ¿qué hacen los esteroides? Reprimen la transcripción de genes para que las células fagocíticas no actúen, para que no se liberen sustancias inflamatorias de los mastocitos y de los basófilos, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué hace, por ejemplo, la vitamina D? La vitamina D inicia transcripción de genes para que el epitelio del intestino sintetice transportadores de calcio y el intestino pueda absorber calcio, ¿verdad? Entonces, así es como actúa. Es decir, por ejemplo, una hormona que se une a un receptor catalítico se va a acoplar a una proteína G, que luego esta proteína G monomérica va a entrar al núcleo y va a unirse al ADN, a un elemento de respuesta, y ahí va a hacer algo, ¿verdad? Estimular el crecimiento de la célula o disminuir la reproducción de la célula o generar apoptosis en las células, lo que sea, ¿verdad? Entonces, todas estas hormonas van a tener un efecto en el cambio del funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando producimos, las hormonas tiroideas siempre se producen, ¿verdad? Pero cuando producimos más, ahorita que está haciendo frío, ¿verdad? Cuando hace frío, aumenta la producción de hormonas tiroideas porque aumenta el metabolismo basal. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta el gasto de energía de nuestro organismo. Cuando nuestro organismo empieza a aumentar el gasto de energía, empieza a producir calor. Y esa producción de calor ayuda al organismo a mantener una temperatura interna estable, aunque no estemos muriendo de frío por fuera, ¿verdad? Y nos tengamos que poner un montón de abrigos, nuestra temperatura corporal interna siempre se mantiene en 36, 37 grados, ¿sí? Y esto se va a deber a la producción de calor por el metabolismo basal. ¿Cuál es el metabolismo basal? El constante consumo de glucosa u otros sustratos como los ácidos grasos que están produciendo ATP y parte de ese ATP se va en la generación de calor, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien. Entonces, terminamos. Ahí se recuerdan de que hoy tienen corto y estén pendientes el fin de semana por si quieren. Yo creo que el domingo les voy a terminar, entre sábado y domingo en la tarde les voy a terminar poniendo los ejercicios de repaso. Entonces, para que estén pendientes de su portal, que ahí va a estar y que ustedes los puedan empezar a hacer antes de su parcial, ¿verdad? Doctora. Dígame. Ay,
una pregunta. Una duda, en cuanto a los cortes,